la bienvenida al simposio de OCT, segmento anterior, glaucoma y posterior. Quiero agradecer a los distinguidos doctores que en esta oportunidad nos acompañan, el doctor Joaquín Bafalui, el doctor Roger Saldívar y el doctor Alejo Peiret. Le quiero dar las gracias no solamente por su tiempo, su dedicación, sino también por compartir con nosotros sus vastos conocimientos. Así que para ellos muchísimas gracias. También quiero agradecer en esta oportunidad a los directivos de la firma Optopol que nos acompañan, al señor Artla Volsky, vicepresidente internacional de ventas, en realidad de ventas globales de la firma. Como así también al señor Arkadiusz Aleski, gerente de productos internacionales de OCT. También nos acompañan el señor Sadislav Olega y el señor Konrad Stepin. Así que muchísimas gracias también por estar con nosotros. Antes de comenzar, quisiera pasar a darle la palabra al señor Arkadiusz Aleski, gerente de productos internacionales, que nos ofrecerá una breve charla sobre Optopol Technology. Así que, ¿quieres pasar? Una vez terminado, ya pasaremos directamente a la coordinación con Joaquín, que va a coordinar la charla. Así que, bueno, muchas gracias. Buenos días. My name is Arkadiusz Halecki. I would like to tell you a few words about our company. It's what we are doing quickly before our doctors explain medically how to use these devices in practice. So, Optopol is a 30 years old company. The company was established in 1992. The first milestone for us was the launching in 2001 automatic perimeters, and next milestone for us was in collaboration with the Nicolaus Copernicus University from Torun, start working on the implementation of the world first spectral OCT in the market. So after a few years, we belonged to the Canon and built the OCT for the Canon since 2014. We are not anymore in the Canon group, but keeping this experience, keeping us our knowledge allows for us build all of the new OCT and all of the perimeters. And 2020, we launched the Optopol office in US, prepare for FDA process, and also the launch the Reverse C130, the world's fastest spectral domain OCT. Sorry for the problem. I hope it will be better hear me. The next slide, some numbers for Optopol. We have the 3 R&D offices, 30 years on the market, 90 distributors worldwide, 250 employees, and currently 70,000 installed devices in the hospital and cabinets on the 6 continents. So, Optopol is a pioneer in the spectral OCT for 17 years. We launched the first commercially available OCT in April 2006, was the almost half year before the OptoView. The next step was the world's first ultra high resolution unit on the market. 4 times we set up the commercial scanning speed standards. It was the 27, 52, 110, 130 kilohertz. And also we launched as the first company integrate optical biometry in the standard OCT. And also we are the first company which integrate corneal topography in the standard OCT. So based on the 17 years experience, we launched the 7 historical model, 6 model with our brand, 1 with the Canon brand. And our currently produced devices, we call it all-in-one
CT, the devices which cover posterior segment, like the feature with the fundus camera, hardware eye tracking, software eye tracking, artificial denoising, angio CT, glaucoma module, structure and function, full range. So we cover all of the spectrum for posterior segment. We also try to cover all of the spectrum for anterior segment, like whole anterior chamber imaging, anterior photography, AI segmentation for precise delineation, the epithelium, stroma, and cornea thickness, optical biometry, corneal topography. Last year we launched also the IOL power calculator. All our systems are fully out of voice with the voice guide for the patient, so we can measure it easier and integrate it in the networking through the DICOM or in the base on the standard PC solution. And right now, all our OCT based on the common platform. They look same, but they are completely different feature. All over the same platform allows for us to build the two models with the fundus camera, to high-speed model, to entry level model. Comparing to our previous devices, the improved anterior optics, also built-in anterior optics, so for easier operation of the unit. We also improved VOCT optoelectronics for more precise and more reliable biometric measurements. Enhanced scan depth, so there's the unique that was in posterior segment also. You can do the full range scan, whole anterior chamber radial scan, so you can visualize the anterior chamber. You can visualize the lens, also exchange the wavelength, and enhanced scan depth allows for us also monitor the high myopic patient. So also we have the 20 years experience with the visual field. You can see some historical parameters, and currently operates parameters. There are two static parameters and one projection parameter with the kinetic strategy. Then the only parameters which cover of the function for this such large number of the function, like static parametric, kinetic Goldman parametric, like blink control, the head tracking, gaze tracking, IC recording, to precise, very reliable data to compensate all of the patient blinks fluctuation, etc. We also have the targeted analysis DPA. The largest test of the testing strategy is the 43 test patterns. You can display the parameters in PTS, Humphrey Octopus indices calculation. As we can adopt it to the preference we like. We also connect this data with the OCT to combine structure and function. Plus, we can also allows for you continue treat the patient based on the previous devices, like we can importing the Humphrey data. So if you want to learn more about our products, please visit our booth number 1, and I would like to give the voice for our speakers. Bueno, muchas gracias, Arcadius. Ahora ya, bueno, quedamos en tus manos, Joaquín. Vamos por adelante, entonces. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a la gente de Optopol. Gracias a la gente de 3Bioptic, al amigo Eric Shelas, por esta invitación y por, en mi caso personal, permitirme compartir con speakers de la talla de Roger y Alejo, con quienes seguramente vamos a aprender muchísimo. El primer turno lo va a ocupar Roger y nos va a hablar acerca de las bondades de esta tecnología en el segmento anterior. Luego va a seguir Alejo con glaucoma y finalmente vamos a cerrar con segmento posterior. Se escucha mejor ahí, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. También lo enganchamos acá. Bueno, primero agradecerle a la gente de 3Bioptic, que la verdad que tienen una atención espectacular. Yo no tengo ningún interés comercial en esta charla, de hecho fui invitado gentilmente y con mucho placer les voy a dar feedback como usuario de un equipo que compramos hace ya 3 años, que es el NX, el Revo NX 130,
y la verdad que estoy muy satisfecho. Es un equipo que nos ha dado muy buenas prestaciones. Les voy a contar exactamente lo que me encanta y lo que creo que por ahí podría mejorar un poquitito, que es más que nada la parte de automatización de córnea, pero todo lo demás es súper, súper positivo. Así que les voy a contar un poco mi experiencia. Les voy a contar por qué elegí primero esta plataforma. La elegí para una de las clínicas que tenemos, fundamentalmente por la versatilidad que tiene. Es un equipo totalmente automatizado, lo que lo hace muy técnico independiente. Es un equipo que basta con apretar Start y automáticamente te va a hacer todo lo que uno planifique, ya sea en córnea, en retina o mismo para el nervio óptico. Y no solo eso, sino que también hoy tiene la posibilidad de tomar largo axial, que es muy positivo. Hoy ya está demostrado que lo que es OCT con largo axial es muy, pero muy preciso. Inclusive el nuevo Idolmaster 700 tiene OCT, el nuevo equipo de Hackstrike hace en base OCT y tiene una ventaja también de penetración en cataratas más densas que los nuevos equipos, inclusive Pentacam, fallan mucho. Entonces, yo tengo en mi centro, tengo un Pentacam Wave que tiene largo axial, que es un equipo que me encanta, y tengo y en las cataratas duras termino usando este equipo ya sistemáticamente. Y además les voy a mostrar un poco distintos casos de cámara anterior que me gusta mucho, lo usamos para hacer seguimiento de los ICL, así que me parece un equipo espectacular para tener de ataque, fundamental. Vamos a pasar, les voy a mostrar algo bien simple, pero esto me estoy filmando yo caseramente. Esto es en Montevideo. Me estoy filmando, solo apreté Start y automáticamente empieza la parte del análisis de retina. Ya van a ver qué rápido, qué fácil te hace una selección exactamente cuando está en mejor foco, todo automatizado. Pasamos automáticamente al otro ojo, no hay que tocar nada, el técnico no tiene que estar manipulando, no hay absolutamente ninguna cosa. Pasamos al otro ojo, hace foco, rapidísimo. Acá estamos haciendo un análisis de 3D de la retina, que seguramente les van a mostrar mis colegas que saben muchísimo más de esto que nosotros, pero es fundamental para tener un screening rápido de la parte, obviamente de la parte macular. Automáticamente termina el análisis de la retina, paso en un segundo, selecciono nervio óptico y empezamos con el análisis de nervio óptico. Yo les quiero mostrar esto obviamente para que vean lo rápido que es, que obviamente en un día a día dinámico la velocidad y la simplicidad es muy importante, la versatilidad que tiene. En 2 segunditos estamos haciendo un análisis automatizado del nervio óptico y lo mismo con la córnea. En la córnea hay que incluir obviamente una óptica, un adaptador, que funciona muy bien, realmente no tiene ninguna complejidad. Las imágenes son excelentes, realmente se ven muy bien. Lo que yo les comentaba acerca de la córnea, que es algo que puede mejorar, es que la automatización varía mucho con el párpado. Entonces, si el párpado no está muy grande, muy abierto, a veces te interfiere y hay que reprogramar un par de veces, pero la imagen cuando está perfectamente tomada, es más común hacerlo más manual, por lo menos en mi caso, hay muchas veces que te va a hacerlo manual, pero la imagen en sí es espectacular y el análisis que te hace la retina es muy bueno. De hecho, uno puede customizar según, si lo quieren, variable absoluta, escala americana, en las distintas escalas uno puede manipular, ahora lo voy a mostrar un poquito más. Vamos a pasar, ahí está. Entonces en córnea ya se ha visto que es absolutamente repetitivo y como biometría también tiene muchísima confianza, esto comparado con el gold standard que es el Pentacam. En la toma de queratometría se ha visto que es sumamente confiable, que eso para mí lo más importante es, ¿qué me dice? Me dice una información que es replicable, es reproducible, ¿cuánto se afecta generalmente con otras variables? Bueno, en general es muy estable y muy repetitivo, que esto es fundamental. Lo otro les quiero mostrar, fíjense lo perfecto que es la toma del largo axial. Esto está buenísimo porque estamos hablando de un equipo que te hace de todo y que a la vez nos va a ayudar también para hacer un cálculo intraocular o por lo menos para empezar a pensar en el tamaño, en el lente que va a tener que hacer. Entonces, ¿nosotros cómo nos manejamos? Esto, por ejemplo, como le decía, una clínica en Uruguay. Un paciente un +10. Yo quiero saber si ese paciente tiene o no opción de tener el lente en el inventario y todo. Yo ya tengo un largo axial, tengo una queratometría,
ya tengo un estimado del poder muy fino. Después, si quiero hacer algo un poquitito más fino, lo puedo chequear o puedo corroborarlo contra otro equipo, pero ya tengo un cálculo muy bueno basado en el equipo. Así que lo usamos de rutina. En lo que es largo axial también no ha habido prácticamente, como dice ahí, no hay diferencias significativas entre esto y el Dual Master, que es el nuevo gold standard en la medición del largo axial. O sea que estamos hablando de equipos que son ya muy precisos y que las diferencias son ínfimas. Eso me parece fundamental. Le voy a mostrar un par de casos prácticos para que vean. Esto es un paciente operado en ICL hipermetrópico. Ustedes pueden ver perfectamente cómo es un lente hipermetrópico dentro del ojo. La facilidad que tiene para manipular. En este caso, no sé, bueno, ahí ya uno puede hacer el ángulo de una manera facilísimo, lo tienen acá. Pueden trazar el ángulo rapidísimo, medir la distancia, el volt. Todo eso, la manipulación, el software es muy fácil y muy intuitivo. Pueden cambiar los colores, hacer lo que quieran. Esto para el día a día, para lo que es cámara anterior, para ver lentes fáquicos, es espectacular. Le voy a mostrar un caso muy interesante de un paciente que tenía una miopía -5, en poder estándar, tenía una córnea muy delgada, 490, por eso no quisimos hacer un láser. Entonces lo mandé para ICL. Un ojo de white to white de 12, generalmente los que colocan ICL saben que un 12 generalmente, según la compañía, uno tiene que colocar un 13.2, sería estándar poner un 13.2 más o menos en el sistema OCOS. No tenía ninguna particularidad. Un tipo de 40 años, 41. Estos eran los estudios prequirúrgicos, una retina perfecta, no tenía nada raro. Vamos a ver acá, ahí está la córnea. Bueno, tenía 537, un poquito más. Pero tenía una córnea media rarita, no me gustaba, una intolerancia a dar lente de contacto, tendencia a ojo seco. Entonces, realmente no me gustaba para láser, y como estamos tan cómodos con el lente intraocular, dijimos, bueno, este es un paciente ideal para ICL. Bueno, fíjense lo práctico que es tener todos los equipos integrados también en un lugar y poder ir navegando rapidísimo eso. Este es el prequirúrgico del paciente, una cámara anterior de 2.8, no es un ojo gigante ni cerca, de hecho está dentro de los límites menores para cámara anterior, nada raro. Este es el otro ojo, también 2.8, pueden cambiarle el contraste de una manera muy fácil, fíjense lo bien que se ve la configuración de la cámara anterior, algo que se ve espectacular. Y vamos a pasar. La cirugía no tuvo ninguna complicación, se lo muestro para los que quieren. Esta no es la cirugía en sí, pero para que vean una cirugía estándar de ICL, fundamentalmente hacemos un túnel horizontal, generalmente, en realidad depende de donde esté el astigmatismo. El lente se pliega, se lo lava con BSS. Usamos el Pacman que inventó mi viejo hace muchos años para traccionar el lente, y el lente se inyecta. Ahí es una linda maniobra para destacar, que es hacer presión en el lado contralateral. Si es que se está tilteando el lente para otro lado, entonces le ponen presión y se endereza. Y se ubica con este instrumento también proximal y distal para que quede en posición. Bueno, esto es lo convencional. Después se aspira la metilcelulosa, no hay que volverse loco con esto, ni siquiera meterse a jugar en el agujerito, por ahí es donde uno puede meter la pata. Pero fundamentalmente les quería mostrar este caso, que es muy interesante, nunca nos había pasado, por eso lo quiero traer. Primer día, si algo que tiene bueno el ICL, es que la predicción, la predictibilidad refractiva es espectacular. El 98% está en menos de 0.5 de dioptría de esférico equivalente. Fíjense el ojo izquierdo. ¿Qué ven acá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que pusimos un ICL calculado, con una experiencia enorme en esto, y tenemos 2 dioptrías de miopía? ¿Qué miércoles está pasando, Joaquín? Decime vos, ¿qué se te ocurre? A ver, acá te estoy viendo a mi amigo acá. ¿Alguno que ponga ICL que se le ocurra algo especial? Bueno, no hay muchas manos. Bueno, primera vez que nos pasa. ¿Qué estaba pasando? Vamos a analizar un poquito. Ojo derecho, estaba impecable, un volt muy finito. Miren el volt, miren qué bien que se ve el volt con el equipo. Miren la perfección que uno puede analizar la distancia entre el cristalino y el lente. Ahí se ve el agujero central. Ahora vamos al ojo izquierdo, está apoyado. Es un menisco negativo que está tan apoyado que ha perdido la mecánica de un menisco negativo. Ha perdido la fuerza porque la forma se ha deformado. Entonces no está cumpliendo la función de un lente menisco negativo. Está absolutamente apoyado. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que sacarlo,
y poner uno más grande, el 13.7. En vez de 13.2 pasamos a un 13.7 y este fue el nuevo lente. Fíjate vos, es un ojo gigantesco por dentro. Por más que uno tiene un 12 de white to white, adentro las estructuras son gigantes. Entonces, con el lente más grande tiene 200 micrones, o sea que es un lente gigantesco, un ojo gigante. ¿Qué pasó con este paciente? Reemplazamos, bueno, esto para que vean lo mismo, estamos viendo, pero miren qué bien que se ve el análisis, y si esto está más dilatada la pupila, mejor todavía se ve hasta la periferia, pero se ve espectacular. Entonces, en este caso, el paciente reemplazamos el ICL por un tamaño más grande, inmediatamente, el mismo poder, nada más que un tamaño más grande, estaba absolutamente métrope el otro día. Yo no tengo mucho más, solo quería mostrar un poco la versatilidad, no tengo mucho más para comentar, lo uso en el día a día, estoy muy contento, estoy contento con la empresa, me parece que es un producto muy bueno, muy compacto y muy completo, así que no voy a decir más, digo lo que me pasó, lo que viví, así que muchas gracias por su atención. Brillante, Roger, como siempre. No sé si en el auditorio hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta al doctor Saldívar. Está todo muy claro, como preveíamos, clarísimo, brillante. Se va preparando el doctor Alejo Peiret, que nos va a hablar de otro tema muy grande también, patología prevalente en el mundo, como es el glaucoma, cómo nos ayuda esta tecnología para, bueno, para poder evaluar y tratar mejor a nuestros pacientes. Donde puedas. Bueno, hola. Bien. Gracias, Televisión Optic, por la invitación. La verdad que lo mismo. La idea es explicarle un poco cuál fue mi experiencia desde que tengo el Optopol en el consultorio, desde el punto de vista del glaucoma, que es lo que yo más hago. Sabemos que en el diagnóstico del glaucoma nosotros tenemos una tríada básica que la vemos en la presión, en la estructura del nervio óptico y en la función. La presión la tomamos y la sabemos tomar en todas las consultas. La función del nervio óptico la vamos a hacer con el campo visual. Y la estructura, para ver el nervio óptico, vamos a ver el fondo de ojo, hacemos una retinografía o podemos hacer un HRT o un OCT. Hoy en día el OCT es el que más utilizamos porque en realidad nos permite cuantificar lo que estamos viendo, poder dar el número a lo que nosotros decimos que estamos viendo. Entonces eso nos hace sumamente útil y no tanto en el diagnóstico como en la evolución del glaucoma. La evolución, por otro lado, es muy fácil de poder realizar, totalmente no invasiva, la podemos repetir las veces que nosotros querramos, después veremos cada cuánto es útil hacerla. Tenemos una base normativa en la cual podemos comparar los pacientes, con lo cual podemos decir, según la base, está bien o está mal. Y de vuelta, es muy fácil realizar las comparaciones en el tiempo y la interpretación es fácil, sencilla, reproducible y muy útil. Las impresiones en todos los tipos de OCTs, todos nos van a mostrar lo mismo. Nos van a mostrar el perfil de la capa de fibras nerviosas, nos van a hacer un estudio del nervio, vamos a poder tener la comparación con las bases de datos, ya sea por sectores o ya sea por cuadrantes, y todos vamos a tener las mismas en los diferentes estudios. En el Optopol lo que podemos hacer en diferentes formas. Podemos verla en forma monocular y podemos pedir el nervio y podemos pedir la capa de fibras. Como bien podemos ver, nos va a mostrar cómo está el nervio, nos va a dar la estadística en la columna que tenemos en el medio, la estadística de cómo está ese nervio. En colores me va a decir con respecto a la base de datos si está dentro de la norma, si es un límite o si es patológico. Podemos ver las zonas y le podemos pedir diferentes cosas. En este caso estamos viendo la significancia y podemos ver dónde está diferente la capa de fibras. Vamos a ver el perfil para saber cómo se aleja de la norma y obviamente vamos a ver la comparativa en cuadrantes o en zonas. Pero en realidad la que más me interesa de las impresiones
es esta en la cual tenemos un resumen de todo lo que el OCT nos va a estar dando de los dos ojos. Vamos a tener, en cada ojo vamos a tener el estudio del nervio, el estudio de la capa de fibras, con toda la estadística tanto del ojo derecho como del izquierdo, los perfiles de los dos nervios y podemos ver la diferencia entre uno y otro. Y además vamos a tener el estudio macular con el volumen de las células ganglionares. Tener el espesor de las células ganglionares hoy en el estudio de un paciente con glaucoma es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la capa de fibras que nosotros estamos estudiando son los axones de las células ganglionares que están en la mácula. Entonces, si los axones están en falta, los cuerpos celulares también tienen que tener una alteración. Entonces, los dos tienen que correlacionarse. Es una forma de saber si el estudio estuvo bien hecho y si el efecto que me está mostrando realmente me aparece en las células ganglionares. Entonces, el hecho de tener hoy la posibilidad de tener el estudio del nervio y el estudio de las células ganglionares una al lado de la otra es sumamente útil. Y obviamente abajo vamos a tener de vuelta la comparación con las bases normativas, ya sea por horas, ya sea por cuadrantes, y también vamos a tener la de las células ganglionares. Entonces realmente esto, en el estudio del paciente con glaucoma, en un solo vistazo tenemos muchísimos datos para poder verlo. Por eso es lo que le estoy diciendo, fíjense que esto no es nuevo, esto ya pasó hace como 8 años, en lo cual nos está demostrando que las viejas fotos que hacíamos con alto contraste y donde nosotros veíamos la alteración de la capa de fibras, el OCT nos lo muestra perfectamente y cuando la calidad del OCT es bueno, cosa que podamos discriminar las diferentes capas de la retina y nos muestra qué es lo que está pasando en las células ganglionares, vamos a ver que estos axones son estas células ganglionares que los tienen alterados. Y a la larga los dos tienen que correlacionarse. Entonces las impresiones que nosotros vamos a ver es la que vimos recién. Esta es la impresión que tenemos en pantalla, un poco lo que mostraba Roger recién, que es lo que nosotros sacamos y estamos viendo cuando hacemos el estudio, y que nosotros podemos ir diferenciando, podemos poner que solamente sea el espesor de las células ganglionares, que es lo que a mí me gusta y prefiero, o podemos tener también el espesor de las células ganglionares con la capa de fibras sumada. Podemos tener capa de fibras células ganglionares alrededor del nervio, podemos tener solamente la capa de fibras. Nosotros es sumamente maleable y flexible como para que yo pueda demostrar en el paciente qué es lo que tiene buscando diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrarnos cuando estamos viendo un paciente. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos un varón de 57 años donde tiene un campo visual que está prácticamente normal y cuando nosotros le hacemos el OCT, fíjese cómo nos está dando daño y nos está mostrando daño a nivel de la capa de fibras. Cuando nosotros vamos a ver los dos perfiles superpuestos, vemos que a este nivel hay algo que está alterado y fíjense cómo nos estamos mostrando que el ojo derecho tiene una disminución de la capa de fibras, que bien me lo está mostrando acá, que bien nos lo muestra cuando vemos las dos fotos, fíjense cómo nos está faltando capa de fibras a nivel superior del ojo derecho, y fíjense cómo cuando vamos a ver las células ganglionares, en lugar de ver el anillo perfecto verde-amarillo, de este lado está bastante en falta y cuando lo hacemos la comparativa me está diciendo que estamos empezando a tener una disminución de los cuerpos celulares de las células ganglionares. Y así lo podemos llegar a ver, en este caso, en otro paciente, cómo ya estamos viendo una disminución, por más que la disminución no sea tan significativa acá, como para estar por debajo de lo que la base normativa nos muestra, nosotros vemos que es significativa la diferencia entre las células ganglionares, en el mapeo de las células ganglionares de los 12 ojos. La otra cosa interesante que tiene, que al hacer un estudio de mácula, muchas veces, este no es el paciente, pero muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de ir viendo patología que el paciente tiene, que se lo podemos derivar al retinólogo mucho antes. Este no es el caso, pero tuve varios pacientes en los cuales uno ve cómo está la mácula y ve que tiene una membrana epirretinal que le está deformando totalmente la mácula, que aunque todavía funcionalmente mantiene su buena visión, pero es importante que el retinólogo lo vaya viendo, que vaya sabiendo
que ese paciente existe y que algún día se va a tener que hacer cargo de eso. Vamos a seguir viendo pacientes en los cuales tenemos alteraciones, y las alteraciones son más marcadas y mucho más marcadas tanto en la capa de células ganglionares como en la capa de fibras nerviosas. Y en los pacientes que tienen glaucoma avanzado es muy importante que nosotros le hagamos las células ganglionares porque sabemos y está totalmente descrito que el estudio de la capa de fibras nerviosas con el OCT tiene un piso a partir del cual puede leer. ¿Por qué? Porque en realidad a partir de ahí empieza a leer todo lo que esa capa tiene, las células gliales, las células estructurales, que todavía no lo puede llegar a diferenciar el OCT. Entonces, hay un piso a partir del cual estos pacientes nos aportan pocos datos en el estudio de la capa de fibras nerviosas, pero donde sí nos aporta datos y donde sí podemos seguir viendo y evolucionando los pacientes es en la capa de células ganglionares, porque ahí es solamente células lo que tiene la retina, casi no tiene glía, entonces nos permite hacer una evolución de los pacientes que tienen islas centrales chiquitas muy fácil, práctico y confiable. Entonces, de vuelta, no solamente vamos a tener muy poca capa de fibra, sino que las células ganglionares van a estar muy por debajo, pero estos números van a seguir siendo importantes y van a seguir siendo comparables en el tiempo. Entonces nos vamos a poder dar cuenta que ese paciente no está funcionando y sigue perdiendo fibras o células antes de que el paciente nos venga a decir que ve menos o antes que el campo visual se altere. Con respecto a la evolución también es sumamente práctica y sumamente flexible. Este es un paciente que tiene solamente 2 estudios, fíjese, 2020 y 2021, que prácticamente están iguales, pero cuando nosotros lo vamos a ver, el campo visual me muestra que está disminuido. Fíjese que en la misma fecha se hacen los 2 estudios y el campo visual está disminuido. Pero acá me dice que está igual. Pero también le puedo pedir que me muestre también cómo es la estadística de la capa de fibras a nivel superior o cómo es la estadística de la capa de fibras a nivel inferior. Y fíjense en inferior cómo nos está mostrando el defecto, cómo va avanzando, que corresponde a este defecto superior que vemos en el campo visual. O sea que en realidad nos está dando los datos para que nosotros los vayamos a buscar y podamos demostrar que eso no está funcionando, lo cual, por más que yo lo pueda saber, es mucho mejor para explicárselo al paciente y demostrarle cómo todo el sector inferior de la capa de fibras está yendo mal y tenemos que hacer un cambio de estrategia en el tratamiento porque eso no funciona. Fíjense cómo a nivel de células ganglionares es mucho más notorio la disminución y cómo nosotros vamos a ver, y acá ya en el promedio nos está marcando que ese paciente no está evolucionando. Por lo tanto, en la evolución es muy útil hacer las dos cosas y ver lo que el estudio nos puede demostrar. Fíjese cómo en el tiempo nos van mostrando, este es otro paciente, nada que ver, y cómo podemos ver los perfiles, y los perfiles también nos van a mostrar si tenemos un defecto o no tenemos un defecto. Entonces, hoy el estudio que nosotros podemos hacer de un paciente con glaucoma no solamente tiene que ser el estudio de capa de fibras nerviosas, sino también me tiene que mostrar cómo están las células ganglionares para ver la evolución de ese paciente. Estos pacientes, fíjense que estamos hablando de pacientes que tienen campos visuales sumamente estrechos, porque este es un campo visual de 10 grados, es un M2, y fíjense cómo me está demostrando que el paciente está estable, a pesar de las ciertas fluctuaciones que tiene el campo visual, porque el campo visual a ese nivel, el estudio a largo plazo es más difícil de ver la evolución, porque no solamente tiene evoluciones por la posición, que no siempre está en la misma posición, sino que tiene fluctuaciones per se por la retina, cosa que ya nos había demostrado el AGIS cuando mostró la evolución a largo plazo y que estos son pacientes que tienen mayores evoluciones. Entonces, es muy útil poder saber si el paciente está evolucionando bien. Lo que yo no tengo y que sí tiene el aparato es que si yo tengo un campo visual de Optopol, me puede imprimir los resultados del campo visual con los resultados del nervio y con los resultados de la mácula.
entonces ahí sí tengo un estudio totalmente completo en una sola hoja del mismo paciente y es mucho más fácil de realizar. O sea que el OCT es un estudio sumamente útil, no invasivo, fácil de realizar, totalmente reproducible, que traduce en números lo que nosotros vemos y es más fácil poder hacer la evolución de esa forma, relacionarlo muy bien con la capa el espesor de la capa de células ganglionares y todavía el angio-CT, yo no tengo mucha experiencia, pero se está viendo que podría llegar a ser muy útil en la evolución del glaucoma. Bueno, me preparo yo. ¿Alguna pregunta del auditorio para el doctor Alejo Peiret? Qué importante que es el OCT en el glaucoma. Qué importante, no, la verdad. Yo, no sé, te quería preguntar, es mi sensación, yo no hago glaucoma, el hecho del poder anticiparnos en patología en un paciente común, no en un paciente glaucomatoso. Es decir, si justifica hacer esta práctica como screening en general a los pacientes, si te parece que sería justificado poder hacerlo en la mayoría de los pacientes, fundamentalmente por ese hecho, de que algunas veces las presiones pueden variar, obviamente el glaucoma es asintomático, y sin embargo, acá si hacemos una capa de células ganglionares, como vos bien mostrabas, o directamente el nervio óptico, lo vamos a detectar, por lo menos una sospecha. Sería ideal. El tema de costo-beneficio es el que no sé. O sea, tenemos un tema de costo-beneficio. Hacerle OCT a todos, capaz que es muy caro a nivel social, y ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero si vos me decís cómo sería el screening ideal, más que hacer un fondo de ojo y ver, como hacemos en las campañas nosotros que tomamos la presión y hacemos un fondo de ojo, el ideal sería hacer un OCT de nervio óptico, sería ideal. Sería espectacular porque vos fijate que yo te mostré el primer paciente que tenía un campo visual normal y el nervio ya te mostraba no solamente borderline, sino que estaba patológico, repetido en el tiempo y estaba patológico. Entonces hoy te da una posibilidad de empezar el tratamiento más precozmente de lo que lo hacías antes. Exacto. Y es reproducible, porque vos lo podés decir, bueno, andás a ver si pasa, se lo hacés dentro de 3 o 6 meses y vuelve a tener la misma lesión, lo cual es bárbaro. Desde ese punto de vista, si vos lo pudieras hacer, sería bárbaro. El tema es el sponsor. ¿Algún otro comentario del auditorio? ¿Preguntas? Bueno, vamos a seguir un poco. Ahí estoy. Me han pedido que les pueda comentar un poco las bondades de esta tecnología en lo que es el segmento posterior. Estos son mis conflictos de interés. La mayoría de las imágenes que ustedes van a ver fueron tomadas con un equipo Revo NX que nosotros tenemos desde hace tiempo, que es muy dúctil, tal cual lo que decían Roger y Alejo, rápido, preciso, fácil de manejar. Para nosotros es una joya, una maravilla. En realidad, la angiografía por OCT no es una angiografía, es una representación de vasos sanguíneos a partir del procesamiento de las imágenes. Y no detecta el flujo, lo que detecta es el movimiento. Ustedes dirán, pero en el fondo de ojo no se mueve nada, está todo estático. Y es verdad, no se mueve nada a simple vista. Lo que se mueven son los elementos sanguíneos que corren por los vasos y eso es lo que detecta este aparato a través de miles de B-scan por segundo, que a través de algo que se llama señal de decorrelación, va a formar el angiograma que todos conocemos, que es perfecto. Fíjense, a la izquierda un angio-CT, a la derecha una angiografía tradicional con fluoresceína. Las dos imágenes son buenísimas. La angiografía tradicional ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos. Con mucha precisión, se ven perfectas las dos. La gran diferencia es que esa perfección en la imagen con el angio-CT lo podemos tener en diferentes planos de la retina, es decir, podemos detectar plano por plano, plexo por plexo. Eso es importantísimo. Nosotros podemos ver desde el plexo más interno, que es el plexo
peripapilar capilar radial, que tiene la particularidad de correr por la capa de fibras y en forma paralela a las fibras. Un plexo muy importante como es el superficial, muy importante, que corre por la capa de células ganglionares. El plexo medio y profundo, que generalmente se muestran como uno solo y corren por la capa de células de la capa nuclear interna. Y son muy importantes estos dos, especialmente el profundo, porque allí comienzan patologías prevalentes en nuestro medio que vemos todos los días, como la retinopatía diabética y las obstrucciones venosas. También podemos ver el segmento externo de la retina, que es avascular, y fíjense ustedes que se ve muy oscuro. ¿Por qué? Porque no presenta vasos. Si este segmento avascular de retina externa presenta vasos, eso es anómalo, es patológico, es anormal. Pero también esta tecnología nos permite seguir viendo los plexos más profundos y entrar en coroides y ver, por ejemplo, el plexo de pequeños vasos de la coriocapilaris, ver el plexo de vasos intermedios de la capa de Sattler o ver el plexo de grandes vasos como la capa de Haller. Es importante esto de la segmentación, porque las patologías prevalentes, como decíamos, las vamos a ver en los 2/3 internos, entre el plexo superficial y fundamentalmente, como decíamos, el profundo. Eso está en los 2/3 internos, donde se ven la retinopatía diabética, las obstrucciones vasculares. En el tercio externo, donde no hay vasos, la presencia es anormal y generalmente es por neovascularización coroidea, secundaria a una degeneración macular, a una miopía patológica o a una enfermedad paquicoroidea. Y la evaluación de la coroide es importante porque podemos evaluar el espesor de esa retina, de esa coroides, lo que nos puede llevar al diagnóstico de una paquicoroides, y también, por supuesto, la evaluación de las uveitis posteriores. Por eso, como decían los doctores recién, esto en menos de 2 segundos tenemos todos los planos que nosotros quisiéramos. Incluso el plano anfaz. El corte anfaz es un corte igual a todos los otros, pero que nos muestra a nivel tisular la retina. Lo podemos hacer a nivel de la membrana limitante interna, a nivel de cualquiera de las capas retinales, a nivel del epitelio pigmentario, y nos da como un mapa topográfico de la zona que queremos ver. Y por supuesto, algo muy importante, nos da también en la misma imagen el B-scan estructural, que nos ubica qué es lo que estamos evaluando. Esta tecnología además nos permite extendernos en forma automática, en forma horizontal o en forma automática, en forma vertical, sin por eso perder la precisión en la imagen, que sigue siendo perfecta. Para evaluar la zona avascular foveal, lo mejor es el cubo de 3×3. Pero si nos queremos ir un poco más a periferia, en forma automática podemos ir a 6×6 y también con el Revo NX podemos ir a 9×9. Y si quisiéramos hacerlo en forma manual, podemos llegar hasta 16 o 18 milímetros. Bueno, me cansé. Ahora van a trabajar ustedes. Y la pregunta es muy simple, muy cortita la respuesta. ¿Cuál de estas 3 zonas vasculares foveales es anormal? La respuesta es muy cortita, ¿eh? ¿Me puedo mover? No sé. No, ya me dio la respuesta. Pero te das cuenta, qué tipo brillante. Esa es la respuesta. La respuesta es no sé. La respuesta es no sé. ¿Y por qué la respuesta correcta es no sé? El doctor Sánchez Borgoño tiene una gana de contestar, pero no le voy a dar la palabra. ¿Por qué la respuesta es no sé? Esa es la respuesta correcta, la que dio Roger. ¿Cómo se llaman estos métodos? El angio-CT, el OCT, la angiografía, la ecografía, el campo visual. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Métodos complementarios. Se lo está diciendo la palabra, chicos. Complementan. Nunca tenemos que hacer un diagnóstico con una sola imagen. Obviamente hay situaciones extremas, o estamos en el medio del campo, pero si queremos hacer medicina de calidad,
siempre tenemos que hacer la complementariedad de los estudios. Entonces, con esto que yo pudiera decir a prima facie que la zona vascular de la derecha es química, me equivocaría. Estos 3 pacientes tienen 20-20 de visión. Son 3 variantes anatómicas normales. Fíjense que tanto la capa de células ganglionares como la nuclear interna terminan acá y acá. Nunca pueden sostener un plexo que llegue hasta aquí, por ejemplo. No lo pueden sostener. Es el sustento de los plexos. Entonces, lógicamente, va a tener un área vascular más grande. Y es normal, son variantes normales. Esa es la respuesta. Muy bien, Roger, ¿eh? Muy bien. A ver. Acá tenemos fuertes sospechas de que la zona vascular foveal sea también anormal. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Roger. No sé. Es no sé. Es no sé, pero si nosotros con este mismo aparato, en 2 segundos, le hacemos otro estudio, que es el ANFAS, a nivel de la limitante interna, si yo se lo hago a nivel de la membrana limitante interna al corte ANFAS, ¿qué estaríamos sospechando? Estaríamos sospechando lo que se ve ahí. Una arruga que hay acá. Esto es una membrana epirretiniana. Esto es un macular Packer, es un síndrome de interfase vitreoretinal que justifica plenamente la alteración de la zona vascular foveal. Vamos a hablar en lo que queda de 2 patologías prevalentes, la degeneración macular exudativa y la retinopatía diabética. Y ya nos vamos. Plexo superficial, plexo profundo, retina externa. La retina externa no debería haber vasos, eso es anormal, eso es una membrana neovascular coroidea, en este caso por una degeneración macular exudativa. ¿Recuerdan cuántas membranas neovasculares existen a grandes rasgos? ¿Se acuerdan? 4. Está la membrana neovascular tipo 1 o oculta, la 2 o clásica, la 3 el RAP y la 4 que sería un subtipo 1 que es la vasculopatía polipoidal. Aquí vemos una membrana que se presenta en la angiografía en tiempos precoces ya bien delimitada y que filtra en los tiempos tardíos, que está por encima del epitelio pigmentario, que si le hacemos una angio-CT se va a ver perfectamente, sin colorante, sin dilatar la pupila. Esto es típico de una membrana neovascular tipo 2, antes llamado membrana clásica. Aquí vemos una membrana que da un moteado inespecífico en la angiografía, que está por debajo del epitelio pigmentario, un desprendimiento de epitelio pigmentario, es la más frecuente de todas. Es la membrana neovascular tipo 1 u oculta la angiografía. Aquí teníamos la sospecha que había una membrana oculta y efectivamente el angio-CT nos confirma la presencia. Fíjense que lo que decíamos antes, la presencia del B-scan, donde está la detección de flujo, que en este caso es en amarillo, es muy importante, por ejemplo, para detectar este tipo de membrana. Aquí en amarillo se detecta el flujo y fíjense cómo aquí hay una columna de flujo que comunica retina con coroides a través de un desprendimiento de epitelio pigmentario. Esto es bien típico de la comunicación retinocoroidea de la membrana neovascular tipo 3, también llamada RAP. Y finalmente, fíjense, para unos colegas de nuestro grupo esto era un macroneurisma, así visto a primera vista, arterial. Bueno, hicimos un OCT con el Optopol y a nivel de la mácula vimos que tenía líquido subretinal. A medida que nos acercábamos a la lesión, empezamos a ver ya algo distinto.
un desprendimiento plano e irregular del epitelio pigmentario, también llamado signo de la doble capa. Cada vez que ustedes encuentren un desprendimiento plano, irregular del epitelio pigmentario, hay alta sospecha que ahí abajo haya una membrana neovascular. Y si seguimos y pasamos sobre la lesión, vemos lo que es típico en un OCT, que es un desprendimiento agudo del epitelio pigmentario, descrito como en dedo de guante, que es típico de los mal llamados pólipos. Entonces, solamente con esto ya tenemos los dos elementos que se hacen para el diagnóstico de la polipoidal. La membrana neovascular o red vascular ramificada, que está por debajo de la doble capa, y el propio mal llamado pólipo. Fíjense cómo se ve en el corte anfaz, cómo se ven los distintos cortes vasculares. Ahí vemos, por ejemplo, el pólipo y toda la membrana neovascular que está por debajo de esa doble capa. Es la polipoidal, o también llamada aneurismática tipo 1. Estas son imágenes del Dr. Friend de Estados Unidos, donde nos recuerda esta patología que se da en pacientes jóvenes que no muestran prácticamente nada en el fondo de ojo. Y fíjense cómo acá se ve el pólipo, cómo se ve la red, cómo se ve el pólipo y cómo se ve la red en este desprendimiento plano irregular del epitelio pigmentario, y cómo esto generalmente se da en personas con paquicoroides, que se ve claramente en el corte anfaz en la capa de Haller, y cómo se ven los grandes vasos en el OCT estructural. Es un aparato fantástico para hacer el diagnóstico solamente con este aparato. Pero también el angio-OCT nos ayuda en el pronóstico de las membranas neovasculares. Si nosotros le hacemos un OCT a un paciente y encontramos una membrana neovascular como la de la derecha, vamos a saber que esas membranas están activas, porque tienen un halo perilesional, tienen ramificaciones, son como en ovillo, tienen arcadas periféricas y el crecimiento es muy rápido y responden muy bien a los angio-OCT. Mientras que si tenemos una membrana como la de la derecha, generalmente con grandes vasos derechos, como en árbol muerto, con un crecimiento va a ser moderado o nulo. Con arteriolización, eso significa cobertura de los vasos con pericitos que los hacen altamente resistentes a la terapia anti-VEGF. Pero también el angio-OCT nos permite evaluar otro tipo de membranas que se llaman membranas quiescentes. ¿Qué son las membranas quiescentes? Las que no están activas, las que no bajan la visión del paciente, las que no dan metamorfopsia, las que ni siquiera dan cambios en el OCT, salvo este pequeño cambio que nosotros acabamos de ver en la polipoidal. Esta pequeña doble capa, que es desprendimiento plano y irregular del epitelio pigmentario. Cada vez que tengamos esto, tenemos que sospechar que hay una membrana. No siempre pasa. En este caso pasó, este paciente tenía una membrana neovascular coroidea. Paciente totalmente asintomático. Sarraf y colaboradores demostraron durante años que estas membranas pueden crecer. Lo demostraron con estos angios OCT. A medida que pasa el tiempo. Y sin tocar la agudeza visual, sin tocar la clínica, sin tocar el OCT. Nada. Estos pacientes no se deben tratar. No se deben tratar, ¿por qué? Porque se supone que esas membranas están haciendo una suerte de coriocapilaris que alimentan a los fotorreceptores que están por encima. Si nosotros la atacamos con anti-VEGF, anulamos la membrana y posiblemente eso vaya a la atrofia. También es verdad que estas membranas tienen 14 veces más posibilidades de activarse, de exudar, que el resto. Repasando, membrana tipo 1, por debajo del epitelio pigmentario, membrana tipo 2, por encima del epitelio pigmentario, membrana tipo 3, comunicación retinocoroidea. ¿Y eso qué es? ¿Qué es, doctores? La cuarta imagen.
parecida a la 2, ¿no? Pero ¿por qué no miramos el OCT estructural? ¿Qué tiene ese OCT estructural? Clarísimo ahí. Con un signo de la cascada acá. Le falta el epitelio pigmentario, está atrófico. Esto es una atrofia geográfica y lo que estamos viendo aquí son los vasos coroideos, porque no hay epitelio pigmentario. Es lo que en la angiografía conocíamos como el efecto ventana. ¿Estamos? Cuidado con eso. Las atrofias geográficas nos pueden hacer pensar que puede ser una membrana neovascular coroidea cuando en realidad son los vasos coroideos que están por debajo. ¿Qué nos muestra el angio-CT? ¿Cómo nos ayuda en la diabetes? En varias cosas. Para ver los microaneurismas, para ver los loops vasculares, para ver la no perfusión capilar, importantísimo, y la alteración de la zona vascular foveal, para ver irregularidades microvasculares y para ver a la neovascularización tal como es. Este es un lindo ejemplo del Dr. Rosen de Estados Unidos, que creo que tenemos la suerte de que esté en este congreso. Fíjese cómo a medida que pasa el tiempo y la retinopatía diabética avanza, empeora la zona vascular foveal. Y no solamente eso, sino que además empeora la densidad vascular también. Todo esto lo vemos sin dilatar la pupila en 2 segundos para el paciente. El REVO-NX nos permite una herramienta que se llama angioanalítica, que nos permite dibujar la zona vascular foveal. Esto nos favorece el control posterior y la comparación. Fíjense, por ejemplo, este paciente con retinopatía diabética sin edema macular, pero que tenía una clara alteración plexo vascular profundo en la zona vascular foveal, plexo vascular superficial también en la zona vascular foveal alterada. Podemos pintar para hacer un seguimiento a posteriori mucho más preciso. O también se nos puede presentar este paciente diabético también, pero en este caso sí con un edema macular, de tipo cistoideo, ¿no? ¿Y se acuerdan en qué plexo vascular empezaba la patología vascular en la retinopatía diabética? ¿En qué plexo vascular? Que lo dijimos. En el plexo vascular profundo. Este que mostramos acá es un plexo vascular superficial. ¿Ustedes ven algún cambio? Esto es normal. En este estadio de este paciente, donde el plexo vascular superficial todavía no está tocado, y sin embargo tiene un clarísimo edema macular cistoideo, porque seguramente el plexo profundo sí está alterado. Fíjense cómo se ve en este paciente el corte anfaz de la superficie sobre la membrana limitante interna, cómo se ven esas protuberancias que producen estos pseudoquistes del edema macular cistoideo, y cómo si en el plexo vascular profundo vemos estos espacios hiporreflectivos típicos que no deben ser confundidos con áreas de isquemia. Fíjense, en este caso, una angiografía en un paciente con retinopatía diabética proliferativa tratado, como muestra esta área importante de isquemia, como sin inyectar colorante, sin dilatar pupila, lo podemos ver perfectamente con el angio-CT, y además podemos medir la densidad vascular también. Cómo se ve el resumamiento vítreo en un paciente en tiempos tardíos angiográficos habituales, en paciente con proliferación vascular, y cómo se ve con el angio-CT sin inyectar ningún colorante. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de un paciente al que fotocoagulamos o al que le hacemos antiangiogénicos? En el consultorio, en 2 segundos, vemos cómo va mejorando esa neovascularización. En definitiva, nosotros creemos que esta tecnología llegó para quedarse. Ustedes vieron, nos ayudan para el diagnóstico, nos ayuda para el pronóstico, nos ayuda para tomar una conducta terapéutica, pero fundamentalmente nos ayuda para entender lo que está pasando adentro del ojo. Situación fundamental para hacer medicina de calidad en nuestros tiempos. Bueno, muchas gracias.
No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Qué claro que fui como siempre. Humilde el tipo. Nos has desburrado los dos, nos han desburrado de una manera importante, la verdad. Me gustaría, en los minutos que quedan antes que se vayan todos, ¿quién hoy hace una cirugía de catarata sin hacer un OCT de mácula? Hoy prácticamente es un Guarda que estándar. levante la mano. Guarda que levante la mano. Guarda que o sea, nadie está haciendo eso. Entonces, es una tecnología que hoy cada vez más la estamos asimilando como un estudio ya complementario, casi básico. O sea, la evolución es que hoy necesitas para una práctica un OCT. Eso no hay ninguna contra ahí. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar ya en un estudio, una refractometría, un OCT. Es el complemento que necesitas básico en toda consulta. Pienso igual. Era la pregunta que le había hecho a Alejo. Y el tema de los costos se tendrá que acomodar a la medicina. Es así. El costo es una cuestión secundaria. Primero tenemos que hacer buena medicina y después, bueno, el costo se tendrá que acomodar. Esa es la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Realmente unas disertaciones magníficas. Joaquín, Roger, Alejo, la verdad que espectacular las disertaciones. Y también aprovechar a la gente, agradecer a la gente de Optopol, al señor Harlas y Arcadius, que han dado también, Arcadius nos ha dado la presentación. Así que bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta vez.